Hola, en este video vamos a hablar sobre un tema que se llama fobofobia, que significa miedo al miedo. ¿Y por qué se llama fobofobia? Porque es fobia a la fobia. A lo mejor no se entiende tan fácil así, pero ya lo voy a explicar. Para mí este tema es sumamente cercano e importante, porque yo lo padecí mucho durante mi juventud, durante mi adultez también, pero ya había superado esto, muchísimo. Pero últimamente me ha vuelto de nuevo y creo saber la razón. Eh, Después cuando ya lo descubra y lo supere les voy a contar. Porque siempre esto todo tiene una razón en la vida. Así que, bueno, voy a partir desde el principio. Las personas autistas tenemos mucha tendencia a tener muchas fobias. Ya lo hablé en un video eso. Tenemos más fobias que el común de los mortales. Tenemos más miedos, etcétera. Es porque nos traumatizamos mucho más con las cosas. ¿Ok? Entonces yo, cuando tenía 18 años, mi papá murió de un infarto, pero fue muy rápido todo. Fue muy rápido todo porque un día estaba todo bien, en la noche y él estaba todo bien, y el día de la mañana estaba muerto. Y yo lo vi morir y fue para mí completamente improcesable. Yo no lo pude procesar nunca. Yo debería, ahora estoy pensándolo, ya les voy a contar. Debería hacer un duelo, porque yo la verdad es que es bien importante esto para las personas autistas. Voy a hablarlo en un video aparte, en otro video para la próxima semana. Sí, es otra cosa. Ya no me voy a salir de este tema que es la fobofobia. Ya, resulta que mi papá murió, como les decía yo, y yo no lo pude procesar. Nunca hice un duelo, porque para mí fue mucho más traumático que triste. O sea, creo no haber sentido nunca pena, tristeza, porque había muerto mi papá, sino que era un trauma. Era algo que yo no lo procesé jamás. No hubo un proceso de saber que mi papá no va a estar más, que no. Fue una cuestión sumamente traumática. Entonces, porque fue tan fuerte para mí, persona atea, 18 años, muy dependiente de mi papá, en el sentido de que mi papá a mí me daba mucha seguridad, en el sentido de que él era una persona con un carácter muy fuerte, era una persona como muy grande, era una persona muy protectora, por decirlo así. Entonces para mí cuando mi papá murió, una fue que me quedé como sin techo, pero lo peor fue que si a mi papá le dio un infarto y se murió de un día para otro, empecé a tener una relación espantosa con la muerte, yo, terrible. O sea, a mí me puede pasar esto en cualquier momento. Eso fue lo único que logré entender. O sea, a cualquiera le puede pasar esto en cualquier momento. Uno se muere. Y quedé con esta historia dando vuelta. Y empecé a tener, ya venía con crisis de pánico porque yo tengo ansiedad desde chica. Yo toda la vida he sido una persona con ansiedad, autista, con ansiedad generalizada. Entonces, desde chiquitita siempre miedo. Y cuando yo tenía miedo, que era prácticamente todos los días y todas las noches, en las noches se aumentaban estos miedos. Yo me acuerdo que yo me levantaba de mi cama y me iba a la cama de mi papá. Mi papá medio dormía, incluso abría su cama y yo me metía adentro. En ese tiempo las camas no eran matrimoniales, las personas ponían 2 camas. Que dicho sea de paso, entre paréntesis, debería
debería volver esa moda, porque no sé si ha vuelto, pero debería volver. Es mucho más cómodo. Pero bueno, el tema es aquí que mi papá murió. O sea, bueno, yo estaba chica o sea, para mí mi papá era la protección misma. Entonces, cuando la protección misma se muere de repente de un infarto, para una persona autista que no entiende la vida, que no entiende nada, esta cuestión es incomprensible. Entonces crecí con un trauma, pero muy, muy, muy grande, muy grande, muy grande. O sea, no crecí, sino que de los 18 para adelante, todo era morirse. Todo para mí era, a mí me va a dar algo. A mí de repente me voy a morir. Y viví con esta cuestión de los... Siempre fui hipocondríaca, siempre. Pero empecé con esta cuestión de los infartos. Porque claro, los infartos, mucha gente se recuperan, alcanzan a salvarlos, qué sé yo, pero algunas no. Entonces siempre es una posibilidad. Mi papá, de hecho, murió cuando era más joven que yo, tenía 60 años. Yo tengo 63. Y soy sedentaria, y ya les voy a contar por qué, porque también tiene que ver con lo mismo. Ahora estoy comiendo mucho, no me estoy cuidando nada, etc. El tema es el siguiente. ¿Qué es esto del miedo el miedo o la fobofobia? El miedo al miedo es que cuando uno tiene una ansiedad generalizada, la ansiedad tiene unos síntomas que ustedes deben conocerlos bastante bien, las personas que tienen ansiedad generalizada, y que tienen que ver con mareos, taquicardia, sudoración, y un montón de otros síntomas que son muy desagradables. Y una sensación de que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo. Y de ahí se derivan las crisis de pánico, bla, 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 bla. Entonces yo me estaba dando cuenta que últimamente me estaban como viniendo como unas pequeñas crisis de pánico, como que de repente, como que no sé por qué, etcétera. Y ya se me había pasado, como les decía yo, ya había como superado ese tema según yo. Cuando, como les contaba, cuando mi papá murió, yo empecé con esto, hasta que un día caí con una... Porque todo esto va produciendo mucha depresión. Porque vivir así asustado todo el tiempo, a la larga, deprime, junto con todas las otras cosas que nos pasan a las personas autistas. Pero la depresión y la ansiedad van prácticamente de la mano. Las crisis de pánico, de la mano también. Entonces, eso. Ahora me vino como una cuestión así rara, como que me caloré, como que me va a subir la presión, como que... ¿Se dan cuenta? Estoy pasando por un proceso muy difícil, pero no quiero cortar el video, no me va a pasar nada. Y si me pasa mejor, pues, para que quede constancia de que voy a morir por muerte natural. Ya no voy a chacotear con eso porque después me asusto en serio. Ya pasó, ¿ven? Entonces, claro, vienen como que sudores, calor, porque uno al tiro dice, me va a subir la presión. Mi papá nunca fue como de hipertenso, ni fuera, pero como que uno va relacionando con las cosas que va viendo a través de la vida. Que en una teleserie se muere alguien de un infarto, entonces el otro día escuché una teleserie. A alguien le vino algo, entonces el tipo dijo, el enfermero, no sé quién estaba ahí, dijo, tiene tanta presión con tantas pulsaciones. Y yo dije, con tan poco, puede ser un infarto, así que llevémoslo. Y yo dije, con tan poco puede dar un infarto. Yo a veces he tenido más que eso. Y entonces uno empieza a pasarse muchas cosas en la cabeza. No escuchen el ruido porque hay algo afuera que está pasando que no sé lo que es, pero se escucha como una batucada o algo así. Bueno, sigo. Esto es bien real y natural, ¿ven? No corté la grabación y sigo. Cuesta hilar después que cuando uno está nervioso. Pero
lo importante aquí es ponerle el pecho a las balas. O sea, al final, la fobofobia, el miedo al miedo, se produce justamente, escuchaba ayer a una persona muy en el YouTube, a un español, que no sé si es psiquiatra, que ha escrito hartos libros y todo. Se produce generalmente cuando una persona ha visto a una persona muy cercana morir de una forma así. Es muy común que ocurra. También puede ser por otras razones, pero esa es una de las razones principales y a mí me pasó. Entonces empieza a pensar, ¿y por qué no me podría pasar a mí? ¿Y por qué? Entonces uno ya empieza a tenerle miedo a sus propias pulsaciones, a su propio corazón, a sus propias reacciones. Entonces, por ejemplo, por eso empecé a hablar así y me acaloré. Claro, entonces, ¿por qué? Porque me puede subir la presión. Entonces, a mí siempre me pasa siempre lo mismo. Sobre todo cuando trabajaba ahí en la galería que yo vendía alfajores, me pasaba siempre lo mismo. Cuando estaba mucha gente, me venía como un calor, y me ponía roja, muy roja, y transpiraba, un sudor frío, y botaba todo ese calor. Y yo sabía que era nervioso, porque me pasaba en esas situaciones, cuando me sentía como sumamente, como así. Y Lemos. Estaba, ya les conté la muerte de mi papá, pasó esto, y empecé a sentir siempre como, hasta que caí en una depresión profunda, porque como les decía, era muy difícil vivir con esto. Y no me paraba ni al baño. O sea, me costaba mucho, o sea, me paraba al baño, pero me costaba mucho, porque el hecho de caminar 2 pasos, yo sentía, me voy a morir. Estas cosas, la gente puede decir, oye, pero no le pongas tanto. No, no es que uno le ponga tanto. Uno siente realmente, porque por algo la ansiedad generalizada y todas estas cosas son cosas que existen y que tienen que ser tratadas por un psiquiatra, por alguien. Es muy importante la terapia, es muy importante la medicación, etcétera. No es llegar y decir, ya, no. En ese tiempo fue terrible porque yo no estaba siendo medicada correctamente. En ese tiempo fue muy terrible porque yo estaba siendo pésimamente medicada con un remedio, porque acuérdense que a mí me habían diagnosticado esquizofrenia, como nos pasa a muchos autistas. A muchísimos autistas nos diagnosticaban antes, cuando no se conocía esto del autismo en diferentes grados, nos diagnosticaban con esquizofrenia. De hecho, a mi hija menor la diagnosticaron con borderline o TLP, trastorno límite de la personalidad. Y después, no, era esto otro. Entonces, yo no estaba tomando nada para la ansiedad, estaba tomando un remedio para la esquizofrenia. Entonces ya era una locura. Lo pasé tan mal, depresión, ya. Bueno, finalmente, por cosas que les he contado en otros videos, qué sé yo, salí de esa depresión profunda y empecé a vivir una vida más normal, pero nunca superando del todo el tema, y eso que estaba con psiquiatra, con psicólogo, con todo, pero no, y con medicamentos. Y no lo superaba. Con los años siempre he sido una persona muy nerviosa, muy ansiosa. Pero llegó un punto en que, hace unos años atrás, como que todas estas cosas me repercutieron más en el colon que ¿cómo se llama? Que entonces cuando estaba nerviosa, colon irritable nomás. Y eso es mucho más fácil de entender y de llevar porque no da miedo. Porque duele el estómago y uno ya sabe más o menos los síntomas. Y se me empezó a quitar prácticamente, yo me trabajo mucho, me voy descubriendo mis cosas, por qué me pasan estas cosas. Porque les quiero contar, a lo que les esté pasando esta situación del miedo al miedo,
empiecen primero por buscar cuál es la razón por la que lo están viviendo. Es muy importante buscar la razón. Yo estoy encontrando la mía. Así que estoy muy convencida de que ya voy a luego superarlo. Pero lo importante es eso, y ojalá puedan ir a un especialista, porque esto es muy difícil de tratar. Ansiolíticos, qué sé yo, pero siempre medicado. Así que bueno, el día viernes hubo un temblor acá en Chile, para variar, porque somos muy de temblores. ¿Y qué pasó? Yo estaba hablando por teléfono con una cuñada y se me aceleró, me asusté, porque fue un temblor muy como que venía como más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y mi cuñada como que me calmó. Pero ¿qué pasó? Pasó que después de esto fue el día viernes, el día sábado, yo estoy grabando ahora día domingo, el día sábado, ayer me quedé sola. Me encanta quedarme sola, las niñas salen, yo me quedo con los gatitos que se portan re bien cuando están solos. Y me quedo preparando los videos que voy a hacer el día siguiente y qué sé yo. Pero ayer estaba muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, pero una cosa pero espantosa. Y tenía miedo de que viniera un temblor fuerte. ¿Por qué? Porque se me iba a acelerar el corazón y me iba a morir de un infarto. Porque el corazón... Entonces eso iba a hacer que yo me muriera. Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Como les decía, gracias a Dios ya estoy descubriendo. Hoy día ya empecé a ver la puntita de la hebra por qué me está pasando esto. Así que espero superarlo. Y si no, tendré que ir al doctor nomás para que me ayuden. Porque es muy desagradable estar con esta sensación. Porque tu cabeza te boicotea. Te boicotea. O sea, como estás con ansiedad, como estás asustado, como estás nervioso, los síntomas de la ansiedad te asustan más, pero tú también te empiezas a producir más síntomas y es un círculo que uno no puede salir. Y como les decía, yo estoy comiendo más, estoy más gorda, estoy sedentaria y como les decía, por lo mismo. ¿Por qué por lo mismo? Porque yo subo una escalera, se me agita el corazón, entonces yo no quiero que se me agite el corazón porque me puedo morir. Pareciera, yo si lo miro desde afuera da como rabia, porque hay gente que realmente muere, que realmente le pasan cosas y uno dice, pucha, supéralo. Pero es muy difícil, es muy difícil. No es llegar y decir supéralo porque uno realmente lo está pasando pésimo, si uno no lo quiere pasar así. Estas cosas son enfermedades, son problemas realmente complicados, como la agorafobia, como todas las cosas que nos pasan a las personas autistas, porque somos muy propensos a tener estos miedos, estas cosas. Así que eso es el miedo al miedo. Miedo a los síntomas que te produce la ansiedad, ya sea mareo, taquicardia, sudoración, calor, qué sé yo, que puedan significar que tú vas a tener un infarto, o te va a pasar alguna cosa, o te va a venir una crisis de pánico que te produce. Uno sabe que las crisis de pánico son horrorosas. Entonces, eso. Yo, gracias a Dios, como les decía, estoy descubriendo ya, va a pasar. Pero es difícil ser autista, no es fácil ser autista. Y el trastorno de ansiedad generalizado es muy complicado, y sobre todo para personas tan traumatizadas como yo. Y como todas las personas autistas traumatizadas. Así que bueno, eso era miedo al miedo. Es muy importante que se hagan ver y
y ustedes mismos tratar también de ver de dónde viene la situación para poder, ¿cómo se llama? Ustedes mismos también trabajar sus problemas, pero ojalá con alguien especializado. Es difícil. Así que eso era el video de hoy. Los invito a suscribirse al canal para seguir subiendo más contenido interesante y entretenido. Y, ¿cómo se llama? Sigan viendo los videos porque acuérdense que hay harto contenido en el canal. Y like, y comentarios, etcétera. Así que cualquier cosita me hablan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.